Dios les bendiga. La segunda palabra que encontramos en el Evangelio según San Lucas respecto a las 7 palabras que Jesús mencionó en la cruz antes de su muerte. La encontramos ahí en el capítulo número 23, en el verso 43. Y esta palabra nos habla acerca de la salvación. ¿Cómo es que nosotros podemos tener tal seguridad de la salvación? Si ustedes recuerdan el día de ayer que yo hablaba acerca de la palabra de perdón, pareciera ser que Jesús solamente mencionó esta palabra para aquellos que estaban repartiendo sus vestidos, dice ahí el Evangelio. Sin embargo, la narración completa nos dice que estaban las autoridades, estaba el pueblo. Seguramente no estaban solamente las autoridades judías, sino también algunas autoridades romanas. Pero había dos personajes muy especiales, dos personas muy especiales que forman también el cuadro de lo que estaba pasando allá en el lugar llamado de la Calavera. Dice que había crucificados también a los lados de Jesús 2 malhechores. Así dice la narración de Lucas. Y dice a partir del verso número 39 hasta el verso número 43 de la siguiente manera. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Más adelante vamos a encontrar algunos personajes que también se acercaron a Jesús ahí en la cruz, entre ellos su madre y algunos de sus seguidores. Juan estuvo siempre muy cerca de él. Algunos, la escritura narra que lo veían solamente de lejos. Algunos huyeron y se escondieron porque su maestro había sido apresado. Pero si nosotros regresamos aquí a esta historia, entre tanto insulto, entre tanta burla, entre el maltrato, los golpes, todo lo que la narración dice acerca de la pasión de Jesús, ¿cómo debieron de haber sonado estas palabras en los oídos de Jesús? Entre toda una multitud, uno reconoció quién era el que estaba clavado en la cruz del centro. Uno solamente. De los dos que estaban a sus lados, uno se unió a lo que llamara algún predicador que escribió un libro, al entumecimiento colectivo. Hay un libro que se llama En busca del carácter maduro, y uno de sus capítulos justamente se llama así, entumecimiento colectivo, y dice cómo una emoción se puede contagiar hasta que todos empiecen a sentir lo mismo o a decir lo mismo. Bueno, uno de los que estaban ahí se unió a toda la multitud también para afrentar a Jesús, para confrontarlo con sus palabras. No sé si para burlarse también, o también tratando de que allí Jesús mostrara su poder. Porque le dice: pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Obviamente él hablaba de bajarse de la cruz, de quizás quedar libre, salir fuera, ya dejar ese tormento que para algunos duraba días. Para Jesús solamente fueron algunas horas, pero para algunos estaban ahí por días. Y aquel hombre se unió a todos los demás, a las autoridades, al pueblo, a los soldados, a los escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes, todos los que estaban allí presenciando aquel espectáculo en el cual todos se habían unido para crucificar a Jesús. Sus seguidores quizás estaban por ahí también
entre la multitud sin saber qué hacer. Los que habían recibido algún milagro, los que habían visto alguna sanidad, los que la habían recibido, quizás estaban por ahí, algunos de sus discípulos todavía andaban por ahí, algunas de las mujeres que les servían todavía estaban por ahí cerca, pero sin saber qué hacer ni qué decir. Y aquel hombre le dice: si verdaderamente eres quien dices, el Cristo, o quien dicen el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. La actitud de estos dos personajes nos lleva a saber cómo es que nosotros tenemos que acercarnos delante de Dios. No voy a ir a ese pasaje, pero ustedes lean el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, yo ya hice referencia a ese capítulo hace unos días atrás, donde se narra la resurrección de Lázaro. Y si ustedes se fijan en la narración, cuando Marta se acerca con Jesús, le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no había muerto. Y Jesús solamente le da algunas palabras de consuelo y algunas palabras de esperanza. María se acerca con Jesús y le dice exactamente las mismas palabras: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A lo que Jesús le respondió y le dice: ¿dónde está? Y Jesús entonces va y lo resucita. Las dos dijeron las mismas palabras, sin embargo, la actitud no fue la misma ni la respuesta de Jesús fue la misma. Aquí encontramos a dos personas que están a los lados de Jesús dirigiéndose a Él. Uno pidiendo salvación, pero la salvación del evento, la salvación del momento, que lo librara del dolor en ese momento, de la situación en ese momento. Muchas personas se acercan a Jesús, se acercan a la iglesia, se acercan al pastor, se acercan a la persona que va a la iglesia, diciéndole: pídele tú a Dios, o quiero pedirle a Dios para que me libre de esta situación por la cual estoy pasando. Pero muchas veces nos sucede que cuando nos acercamos delante de Dios de esta manera, Dios nos libra a veces de esas situaciones y después nos damos la media vuelta y nos vamos y nos olvidamos. Y muchas veces Dios no hace absolutamente nada, porque nuestra actitud es quizás muy parecida a la de este hombre que le decía: tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero la actitud correcta la tuvo el otro malhechor. El otro malhechor, por el contrario, primero reprende a aquel hombre y le dice: nosotros estamos recibiendo la consecuencia de nuestros actos. Nosotros merecemos estar aquí. Pero este hombre, qué mal hizo. Qué mal hizo. Cuando nosotros experimentamos la salvación en nuestra vida, nos duele en nuestro corazón. Nuestros pensamientos se van al acto de Jesús en la cruz. ¿Qué necesidad tenía Él? ¿Por qué le pagaron de esa manera? ¿Por qué lo trataron de esa manera? ¿Qué mal hizo Él? Eso es algo que lo que nosotros tenemos que reflexionar. Él no lo merecía, yo sí lo merecía. Porque la Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquel hombre reflexionó de la manera correcta. Ellos estaban pagando las consecuencias de sus actos. Pero Jesús estaba pagando las consecuencias de tus actos y de los míos. Era lo que Él estaba pagando allí en la cruz. Y con toda su fe, en aquel momento, le dice a Jesús: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús menciona la segunda palabra cuando le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos lleva a reflexionar algunas cosas respecto a la salvación. Primero, la salvación que Dios nos ofrece. Pablo se los explica a los Efesios y dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Una de las cosas que a mí me cuesta mucho al momento de compartir es compartir en algún funeral en el cual yo no conozco a la persona, y me ha tocado varias veces, y más en estos últimos años,
que me han hablado y me han dicho, me gustaría que dieras algunas palabras en un funeral, principalmente porque no las conozco, no sé qué decir, no sé si ellos estuvieron en Cristo, si no, yo no sé. Sin embargo, una de las cosas que he mencionado es que basta un instante de fe, un momento de fe, para que la salvación que Dios nos ofrece la podamos vivir, la podamos tener. Aquel hombre estaba allí en la cruz y tuvo un momento de fe. Hace muchos años entonábamos un cántico que decía, una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Con una mirada de fe hacia Jesús. ¿Por qué? Porque aquí se nos enseña, no es por obras, es para obras, pero no es por obras. Cuando nosotros, perdón, en este caso, nosotros encontramos que este hombre no tuvo la oportunidad de hacer más, pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizás a ti y a mí nos ha dado la oportunidad de muchos años de vida, pero es porque Él quiere usar nuestra vida en bendición para otros. Es porque Él quiere usar tu testimonio para que otros le conozcan. Es porque esas obras resultarán en beneficio para ti, para tu familia, quizás para los que te rodean. Pero con eso no te ganas la salvación. La salvación no es por obras. Segundo, aquí nosotros encontramos que es por fe. Es por creer en Jesús. Aquel hombre decía, tú dices que es el Cristo. Este hombre con sus palabras reconoció que Él era el Cristo, que Él era el Rey. Este domingo pasado yo hablaba justamente de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde era proclamado Rey, y Él es Rey, verdaderamente Él es Rey. Este hombre le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Hazme un espacio allí. Y tercero, es que la salvación es efectiva en el momento en que nosotros creemos. Una cosa que le cuesta mucho a mucha gente es cuando nosotros hablamos y decimos que somos salvos, que tenemos la seguridad de la salvación. Parece muy pretencioso, pero no lo es. Es lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí. El apóstol Juan dice en uno de los versículos más conocidos en el capítulo 3, que versículo número 16, que Dios nos mostró su amor para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Él nos ofrece. Y es efectiva en el momento en que nosotros creemos. Vienen muchas otras cosas más en nuestra vida y nuestra experiencia. Cuando Dios no nos lleva en el momento, como fue en el caso de aquel ladrón o de aquel malhechor, como lo menciona Lucas para no salirme del texto. Esto es lo que Él nos ofrece. Y yo lo he mencionado y con esto termino esta reflexión. Lo más importante en el ministerio y en la obra de Jesús fue el tema de la salvación. Era más importante que las enseñanzas, que son buenas y tenemos que considerarlas y tenemos que llevarlas a la práctica. Iba más allá que los milagros, que es bueno contemplarlos, que es maravilloso contemplarlos. Ver que la comida se multiplicaba, ver que la mar se calmaba, que el viento cesaba. Debió haber sido espectacular. Pero va más allá que las sanidades. Pero ¿quién no ha recibido una gran bendición y ha sentido una gran satisfacción cuando su cuerpo es sanado? Por supuesto que es bueno. Pero más allá de todo esto es la salvación, porque eso va a marcar tu eternidad. Si tú en algún momento
le dijiste a Jesús: entra en mi vida, en mi corazón, perdona mis pecados, quiero esa salvación que tú ofreces. Déjame decirte que fue efectiva en el momento que tú lo hiciste. Si puedes vivir en ella hasta el día que Cristo venga, que Él te llame a su presencia, y será eterna. Pero si tú nunca lo has hecho, hoy puedes decirle a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y seguramente recibirás esta respuesta: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, porque podemos reflexionar, Señor, en la vida, en el ministerio y en la obra de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por esa palabra, Señor, que nos da la seguridad de nuestra salvación, donde podemos entender que no es por obras para que nadie se gloríe, Señor, donde es por fe, Padre, pero donde es efectiva hoy para nosotros, Señor. Tú sigues teniendo esta salvación, Padre, para cada uno de aquellos que con fe se acercan delante de tu presencia, pidiéndote perdón de sus pecados y recibiendo a Jesús como su único Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor, porque todavía mediante Jesucristo tenemos camino y acceso delante de tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Esperamos el día de mañana. La tercera palabra la vamos a compartir también a través de este medio. Y recuerda, Jesús tiene una palabra de salvación. Si ya es efectiva en tu vida, quizás hay mucha gente que te rodea que todavía la está necesitando. Dios te bendiga.